Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Parece que por fin Mbappé sí llegará al Real Madrid después de ese anuncio oficial ayer por parte del Paris Saint-Germain confirmando que esta será la última temporada del jugador francés en el club parisino. Desde aquí, obviamente desde este canal, dar las gracias a Nasser Al-Khelaifi pues por haber retrasado todo lo posible el desembarco de este futbolista que ya sabéis, ¿no? Ha tenido multitud de acuerdos con el Real Madrid para llegar incluso pues 3 o 4 temporadas antes. Ahora, bueno, se vendrá toda la caterva de iluminados que dirán, ya lo dijimos, coño, claro, sí, claro que ya lo dijimos, sí, todos éramos sabedores del acuerdo que tenía el Real Madrid con este futbolista desde hace años. Un fichaje que se vio truncado única y exclusivamente por todas las presiones que se hicieron desde Francia y sobre todo por parte de, insisto, Nasser Al-Khelaifi, al que jamás le ha importado tirar la casa por la ventana con tal pues de salvar su ego, ¿no? Su ego personal, y ha retrasado en 2 temporadas la llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. Bueno, lo primero que hay que decir, obviamente, siendo brutalmente sincero, el Real Madrid se convierte en claro favorito, no solo en Liga, también en Champions por la plantilla de la que va a disponer. La llegada de Mbappé, unido a Vinicius, unido a Rodrigo, unido a Bellingham. Una formación, me imagino, que a priori sobre el papel podría ser con ese tridente en ataque. Vinicius por la izquierda, Rodrigo por la derecha y Mbappé en punta. Veremos cómo se desenvuelve en esa posición en la que quizás no tiene el recorrido necesario para explotar su potencia. Recordemos, su posición ideal probablemente sería la de Vinicius, pero creo que puede funcionar igualmente. Y esta disposición, lógicamente, retrasará la posición de Bellingham a la de volante, una posición que, por cierto, le es habitual, es donde se desempeñaba en el Borussia Dortmund y tiene el nivel perfecto para hacerlo. Y el sacrificado, el damnificado en el centro del campo, me imagino que será Toni Kroos, pues arroparán a Bellingham y a los jugadores de ataque con la presencia de 2 centrocampistas de corte eminentemente defensivo, como serán probablemente Camavinga y Fede Valverde, o Tchouaméni Camavinga, o Tchouaméni Fede Valverde, ¿no? Aquí los damnificados, bueno, pues evidentemente la figura probablemente de Brahim, que tendrá muchísimos menos minutos, y prácticamente la desaparición total de un jugador que no ha tenido oportunidades, como es Arda Güler. Este fichaje, lógicamente, unido a la posible llegada de Alphonso Davies, pues puede, claro, sobre el papel hay que ser totalmente realistas. Es por plantilla, por 11 que pone sobre el terreno de juego, el máximo favorito en todas las competiciones que dispute. Y esto hay que tenerlo claro, sobre todo como barcelonista, a la hora del nivel de exigencia con el equipo. Evidentemente, los estallo exploto no pueden ser de la misma manera que lo han podido ser esta temporada, ¿no? Donde quizás vemos un Real Madrid, obviamente, sin la figura de un 9, y al que todos pensábamos que el Barça podía hacer frente, especialmente viendo la superioridad mostrada la temporada pasada. El Barça este año no está a la altura, no hemos sabido hacer bien las cosas en el mercado de verano, sobre todo a la hora de sustituir a Sergio Busquets, y ahí es donde se tiene que mirar el Barça. Seguir con su modelo de juego, rectificar lo que no hizo bien este verano y hacer, en definitiva, bien las cosas. No queda otra solución. El rival del Real Madrid a priori va a ser el Barça en Liga y también en Champions, obviamente, el Manchester City. Por modelo de juego, por estilo de juego y con una plantilla prácticamente sin fisuras que seguramente, ¿no?, va a estar ahí seguro peleando para disputar la Champions. El Barça tiene que hacer bien las cosas, desde fichar bien el entrenador a, sobre todo, confeccionar bien la plantilla con los recursos económicos que tenga. La llegada imperiosa de un centrocampista defensivo. Eso tiene que ser, sí o sí, obligatorio. Además, ayer hemos podido saber, esa noticia, ¿no? Hansi Flick contrata como representante a Pini Zahavi. Esto,
Es una clara, yo creo que es clarísima, ¿no?, presentación de sus credenciales a optar al banquillo del Barça. Recordemos, Pini Zahavi, una representante muy afín a Joan Laporta, al que además le une una estrecha amistad. Hansi Flick puede ser, por supuesto, un buen entrenador para el Barça, ¿no? Lo demostró en el Bayern, donde llegó en principio para ser el ayudante de Niko Kovac en aquella temporada del sextete, en la que el Bayern empezó mal y a raíz de la destitución de Niko Kovac se quedó al mando Hansi Flick como técnico interino y a partir de ahí el Bayern fue un rodillo. Fue un rodillo jugando con una disposición táctica de un 4-2-3-1, en el que el doble pivote lo formaban Kimmich y Goretzka, ¿no? Ahí el Barça, lógicamente, tiene que estar a la altura. Tendrá que traerse un jugador del estilo Kimmich o un jugador de estos, un pivote defensivo al uso. Un jugador que dé calidad y despliegue físico, lo que carece ahora mismo. Los nombres elegidos para el futuro 11 del Barça, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Ese doble pivote podría ser un Kimmich-Gavi, por ejemplo, algo por el estilo. O en vez de Kimmich, el jugador que logremos fichar, pero evidentemente alguien hay que fichar ahí. En definitiva, hacer bien las cosas, y eso significa no cometer errores, no volverse locos, sobre todo, con un nivel de exigencia que esté fuera de lugar. El Real Madrid contará con una plantilla, con un 11, sobre todo temible, es evidente, a nadie se le escapa, y ahí habrá que ver cómo lidia Carlo Ancelotti con su plantilla, ¿no? Con la llegada de Endrick y con la búsqueda, pues, de aclimatar o encontrar la posición idónea para Kylian Mbappé, Vinicius, etcétera. En este proceso, el Barça lo que no puede es perder los papeles. No puede perder los papeles como lo hizo Joan Gaspar en la etapa del Madrid Galáctico. El Barça tiene que hacer bien las cosas para esperar su momento. Es así. Esa es lo que hay que hacer. Si el Real Madrid, con este equipo, evidentemente, es capaz de mostrar un ciclo ganador, el Barça lo que tiene que hacer es hacer bien las cosas y esperar su momento. Fichar jugadores de futuro, tener siempre la plantilla compensada y, e intentar arreglar su situación económica. El Real Madrid, veremos cómo evoluciona esto. La temporada que viene tendrá esta plantilla, pero habrá que ver si Florentino vuelve a cometer los errores del primer Madrid Galáctico. Es decir, continuar fichando jugadores para la delantera que terminen descompensando tácticamente al equipo sobre el terreno de juego, como vimos con el último fichaje de los Galácticos, cuando se trajo a David Beckham, el único centrocampista defensivo que quedó en aquel terreno de juego era Claude Makelele. Cuando desapareció Makelele, aquel equipo se vino completamente abajo en una situación muy parecida a lo que es el Barça actual. Se quedó sin centro del campo y a pesar de todos los cracks que tenía arriba, pues los rivales, simplemente con cerrarse bien, cada vez que tenían una ocasión, siempre era una ocasión clara. Esto acaba sucediendo siempre. Y veremos, ¿no? Veremos si Florentino Pérez ha evolucionado, como por desgracia parece, pero bueno, ya lo veremos, ¿no? Sobre el papel, lógicamente, el Real Madrid y Mbappé tienen todos los condicionantes propicios en la Liga Española, aquí en España, con esta prensa ahora que empezará con sus mamadas, con todo esto, con los arbitrajes que estamos viendo aquí, imaginaros, ¿no? Si en este contexto y con la presencia en punta de Joselu es capaz de ir líder, pues imaginaros con Mbappé, ¿no? Así que creo que es vital la comprensión del aficionado del Barça con lo que está sucediendo. El Real Madrid se ha armado por la destrucción económica del Barça, que no ha podido hacerlo. Un Barça, bueno, como puse en el vídeo de ayer, sin ir más lejos, no solamente con los salarios desorbitados, que ese es el gran cáncer, el gran herencia nefasta de Bartomeu, el gran agujero económico que ha dejado, ¿no? Con traer técnicos títeres, dejar envejecer la plantilla, salarios desorbitados, quedarse sin margen de maniobra en lo económico y además, como en el vídeo de ayer expuse, pues tener las pocas luces a nivel deportivo de darse cuenta de los jugadores que tenías en la cantera, como en el caso de Xavi Simons
y Take Kubo. No. Estamos hablando entre los dos de 150 millones de euros en tasación. Son errores imperdonables que nos han llevado a la situación en la que estamos. El Barça ahora tiene que rearmar su proyecto, tener clarísimo el proyecto y la manera de jugar y veremos, ¿no? El entrenador elegido. Todo hace pensar que será Hansi Flick. Ese paso que ha dado ayer yo creo que es, si no definitivo, es un paso muy grande pues para acercarse al Fútbol Club Barcelona. Veremos las ideas de Flick, veremos los jugadores que escoge y sobre todo, Deco tiene un papel fundamental este verano para equilibrar al equipo. Y además hay un nombre muy interesante, todos lo sabéis, Estebao William, que es para dentro de 2 temporadas, pero es un nombre en el que hay que trabajar, ¿no? Por fortuna, no hemos vuelto a tener noticias del jugador, a pesar del interés de muchos clubes de depositar esa cláusula de 60 millones, y esto yo creo que es buena noticia, pues para un jugador que puede ser importantísimo si llega dentro de 2 temporadas. Ya veremos, ¿no? Ya veremos lo que sucede. Prepararos para las mamadas. Aquí no ha pasado nada, ¿eh? Mbappé siempre ha querido jugar en el Real Madrid. Se le perdona todo. Y los que, bueno, pocos, hay que reconocerlo, pocos, mostraron su descontento con la renovación de Mbappé, porque en el fondo deseaban que viniese, como es el hecho de que va a venir. Y esos despechos siempre han sido un poco por lo bajini, ¿no? Mostrando ese orgullo por lo bajini, pero este orgullo, este falso orgullo, se va a convertir ahora pues en un recital de mamadas por parte de la prensa, que ya me lo vuelo, ¿no? Un Galácticos 2.0, va y viene el Real Madrid, el invencible, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, todo eso yo creo que ayudará también al seguidor barcelonista para que el nivel de exigencia sea el que tiene que ser. Es la directiva, yo creo, la que tiene que ser realista, consecuente, no dar pasos en falso y sobre todo adaptarse a un modelo deportivo, a una manera de jugar que funcione, estructurando bien la plantilla y, como siempre, optar a esos 85 puntos mínimo por liga que siempre harán que la compitamos, ¿no? Esa es lo que tiene que hacer el Barça. Fichar bien, no volverse locos y creer, sobre todo, en la manera de jugar. El Manchester City lo va a hacer en Champions y a buen seguro le pondrá las cosas dificilísimas. Seguro. Veremos qué sucede en las próximas horas, días, en cualquier momento. El propio Kylian Mbappé, me imagino, confirmará pues su decisión de ir al Real Madrid y ahí empezará, ¿eh? Ojo, al show de la caterva mediática de la caverna, que empezará el show de los Galácticos 2.0 y también, cómo no, a decirnos que Kylian Mbappé regalará sus derechos de imagen al Real Madrid y que cobrará un salario modesto. Al tiempo, ¿eh? Al tiempo. Nunca falla, ¿eh? Nunca falla. Eso sí, ni prima, ¿eh? O sea, la prima de fichaje también será irrisoria. Ya lo saben, ¿no? Ya saben cómo colaboran, pues en esto, ¿no? Hasta a nivel contable, si hace falta. El Real Madrid se ha rearmado, va a tener probablemente la mejor plantilla que ha tenido, pues desde precisamente la primera etapa de los Galácticos, y tocará luchar contra ello. La única fórmula, como siempre, nuestro estilo de juego. Aquí la clave, obviamente, es tener una directiva que tenga claro que esa es la dirección. Un fuerte abrazo del Rapsodo Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!